porque eres una persona muy importante. Ay, qué pena, sí. ¿No te quieres cambiar? No. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Mariana Iglesias y soy académica del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. Bienvenidas a las tertulias por el bien común. Las tertulias por el bien común están pensadas para ser un espacio de diálogo abierto y enriquecedor entre profesores, profesoras y estudiantes. Queremos fomentar la reflexión crítica y el intercambio de ideas sobre cómo podemos contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa. En este segundo encuentro, dedicado a los futuros sustentables, nos brindará la oportunidad de explorar la importancia vital del cuidado de la casa común. Agradecemos al Seminario TISI por el Bien Común, que auspicia, digamos, estas tertulias, y a la Universidad Iberoamericana. Bueno, el formato de las tertulias tiene como objetivo que ustedes, público, formen parte de la discusión. Entonces, el formato es el siguiente: dedicaremos 1 hora de conversación entre los especialistas, las especialistas que aquí nos acompañan, y la segunda hora pretendemos que sea 1 hora de intercambio de ideas. Esperamos la participación y diálogo activo de todos ustedes. Nuestros queridos asistentes son la razón por la cual elaboramos esto. No es una conferencia, es la participación activa de ustedes. Bueno, para iniciar esta tertulia me gustaría presentar a quienes aquí nos acompañan: la doctora Veselina Gasinska, la maestra Valeria Amezcua y el doctor Alejandro Guevara. La doctora Veselina es doctora en estudios hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid y educadora ambiental. Actualmente su trayectoria gira en torno a los temas de sustentabilidad, ecocrítica, animalidad y las literaturas de la naturaleza en México e Hispanoamérica. Bienvenida, Veselina. La maestra Valeria Amezcua es ingeniera química por la Universidad Iberoamericana y maestra en energía y sustentabilidad por la Universidad de Southampton. Cuenta con 8 años de experiencia en energías renovables, destacando su labor en la Comisión Reguladora de Energía. Bienvenida, Valeria. Y el doctor Alejandro Guevara, investigador nacional SNI 2, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, maestro en Políticas Públicas por Berkeley y en Economía por East Anglia. Es economista también por el ITAM. De 2014 a 2019 fue vicerrector académico de la Ibero y en el 99 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública por su trabajo sobre pobreza y medio ambiente. Bienvenido. Pues les damos la palabra a ellos, pues un fuerte aplauso para… Y pues nos platicarán qué es lo que nos tienen que decir sobre los futuros sustentables. Adelante. Bueno, ¿me oyen? Bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gustazo, un placer estar aquí, ver caras conocidas, y sobre todo es maravilloso ver gente que está interesada en los temas de bien común y bienestar y cuidado de la casa común, ¿no? Como punto de partida para nuestra charla, sería bueno entender el vínculo entre bienestar y bien común, ¿no? Y bueno, todo el desarrollo que nos lleva a este pensamiento, ¿no? Esta discusión, esta inquietud, ¿no? En primer término, valdría la pena entender un poco que hay una pulsión, una suerte de impulso interno de todo ser humano
en el cual desde que nace hasta que muere quiere ser feliz, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre el sentido de la vida, por qué estamos en este planeta, pues entre otras cosas, ya lo decía Aristóteles, estamos aquí porque queremos ser felices y nuestra realización es en búsqueda de ese objetivo. Una parte importante, o uno de los caminos para ser felices, tiene que ver con la satisfacción de bienes y servicios que elevan nuestra calidad de vida, ¿no? Una buena alimentación, bueno, todas las cosas bellas de las que disfrutamos en el mundo, ¿no? Y la verdad, como especie animal, de lo que nos dotó la naturaleza fue de un gran cerebro. Nuestra ventaja competitiva en el mundo animal es un gran cerebro. Y ese gran cerebro nos permitió romper los techos de cristal que tienen todas las especies del planeta, en el sentido de todas las especies están reguladas básicamente por la cantidad de alimentos a los que tienen acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de repente una buena temporada, por alguna razón hay más plancton, hay más sardinas, va a haber más atunes, pero pues de repente llega el niño, hay menos plancton, hay menos sardinas, hay menos atunes, ¿no? Entonces se autorregulan las poblaciones y nunca rebasan niveles históricos. En cambio, el ser humano, con esta capacidad de encontrar alimento y cada vez de manera más eficiente, pues ha roto ese techo de cristal y entonces la población humana que se comportaba como cualquier otra especie en el planeta, de repente empezó a crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, este gran cerebro, esta ventaja competitiva, hizo que tuvieran más acceso a alimento y hay más acceso a todos los demás satisfactores, ¿no? El tema aquí es que, y eso los economistas le llamamos crecimiento económico, ¿no? El PIB, el famoso PIB, el Producto Interno Bruto. El tema aquí es que el problema es que esa gran habilidad y el impresionante despegue económico que hubo desde el siglo XVIII a la fecha, o sea, se ha multiplicado por más de 25 la riqueza per cápita del mundo, y eso que la población ha crecido de 1,000 millones a 8,000 millones, ¿no? De personas. Entonces, bueno, en fin, hemos multiplicado por 150 la riqueza de todos los seres humanos en tan solo 200 años. El problema es que ese éxito va acompañado por un efecto no deseado, que es la degradación ambiental. Entonces, hubo unas voces en los 70s en donde empezó a haber síntomas de que este éxito era aparente. Porque, por ejemplo, en lo que fuera la capital del imperio más poderoso del planeta, en Londres, en 1952, centenares de londinenses amanecieron muertos. Y así durante 3 o 4 días, ¿no? Entonces, la paradoja es el ser humano buscando ser lo más feliz, buscando lograr satisfacer muchas necesidades, en el camino se está suicidando, ¿no? Y también, pues, este gran cerebro, así como nos ha hecho muy, muy eficaces para producir bienes y servicios, nos ha hecho muy eficaces para matarnos, ¿no? Entonces, por lo que está pasando ahorita en Israel, en Gaza, y lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, pues se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, como que de repente, pues íbamos muy bien y hay una suerte de, se siembra el consciente colectivo diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde estamos yendo? ¿No que estamos buscando el bienestar? Y entonces, bueno, después de muchísimas cosas, como humanidad nos juntamos en, digamos, el organismo que nos permite dialogar como naciones, en 1972 en Estocolmo, para decir, ¿qué estamos buscando? ¿Es crecimiento económico lo que nos lleva a esa felicidad o es algo más? Y ese algo más no es crecimiento económico, es desarrollo, que incluye el crecimiento económico, pero tiene muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo... Ok, encontré esto en internet para felicidad, dice algo más. Échale un ojo. Sí. Aquí Siri ya nos está echando la mano, como que me está diciendo ya bájale, ¿no? Pero bueno, rápido. Entonces nos ponemos a dialogar como humanidad, afortunadamente. Y en ese diálogo pasan muchas cosas y se vuelve a tener un diálogo. Es decir, necesitamos una definición que nos dé claridad de hacia dónde queremos ir. Si no es crecimiento económico, ¿qué es? Entonces lo que es desarrollo sustentable.
El desarrollo sustentable tiene que ver con crecimiento económico, pero tiene que ver con otras cosas bellas de la vida que nos hacen felices, ¿no? Por ejemplo, saber que mi prójimo no muere de hambre, o saber que hay justicia, o saber que yo puedo salir a la calle sin miedo a que me maten. Entonces, todas estas aspiraciones son parte de lo que es el desarrollo. Una muy importante es los servicios básicos que nos proveen la vida. Y dentro de los servicios básicos que nos proveen la vida es el oxígeno que producen los grandes bosques y selvas del planeta, como la lacandona, los bosques de Borneo, el Amazonas, etcétera. Entonces, como que hay un clamor para decir, tenemos que cuidar esta casa común y esto a lo cual, con nuestra perspectiva de solamente crecer, hemos dañado. Entonces, llega, después de Estocolmo 72, hay una nueva cumbre en Río de Janeiro, y ahí se llega a una conclusión increíble, ya para darle el micrófono a mis compañeras. La conclusión es, si bien crecimiento económico y conservación y regeneración del mundo natural son dos objetivos que han estado encontrados en el pasado, hay que usar este ingenio humano que nos da esa ventaja competitiva para encontrar formas en donde se reconcilien estos dos objetivos. Y entonces, como humanidad, generamos una agenda de trabajo que es la Agenda 21. Y esa Agenda 21 tiene muchas cosas buenas que pasan por acuerdos internacionales. ¿Acuerdos internacionales para qué? Para cuidar los bienes comunes, para cuidar el oxígeno del planeta, para cuidar el ozono que nos cubre los rayos ultravioletas, para cuidar a las especies que están desapareciendo, para cuidar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ese es el vínculo que tenemos. ¿Cómo reconciliar este espíritu que está en cada uno de los seres humanos, de querer ser felices, de querer satisfacer necesidades, sí, de comida, de alimentos, de acceso a la naturaleza, de paz, de seguridad, con el cuidado de esto que nos ha sido heredados? ¿Y cómo hacerlo de tal suerte que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar esto o más, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de estos futuros que tenemos, en los cuales tenemos que soñar. Para soñar en esos futuros tenemos que soñar básicamente en una cosa, que es un diálogo internacional, intergeneracional, intergénero, todo, para tener acuerdos en donde los pequeños sacrificios que hagamos hoy reditúen en el presente y en el futuro en términos de esto. Ya con esto le paso la palabra a mis compañeras, me eché un rollo muy largo, pero bueno, es para poner el marco. Adelante. Muchísimas gracias. Y pues me gustaría retomar justo pues del diálogo lo que estás diciendo acerca de estos deseos del ser humano, ¿no? Y de estas pulsiones, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también, ¿no?, en la que deberíamos enmarcar esto cuando pensamos en la sustentabilidad, en el desarrollo, es que también, aparte, ¿no?, de el cumplimiento de estos deseos prácticos, vitales, también somos seres culturales y muchas veces se nos olvida esta parte cuando hablamos de la sustentabilidad, ¿no? Y en este sentido me parece interesante pues volver a, por ejemplo, la encíclica, ¿no?, a Laudato Si, que al final, ¿de qué parte? Pues parte de un clamor por una justicia social, pero también por un cambio de paradigma, ¿no?, por un cambio de paradigma cultural y civilizatorio. Y fíjense qué objetivo tan grande, ¿no? O sea, cambio de paradigma civilizatorio, planetario, global, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esto? Además, en esta situación, ¿no?, actual, pues precisamente, ¿no?, de un mundo conflictuado, en un mundo que cada vez se sumerge más en distintos conflictos, sean armados, ambientales, culturales, etcétera, y con la fragmentación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues, las humanidades, precisamente, o el desarrollo humano, humanístico, integral, pues podría ser una de las respuestas, porque precisamente, si de repente pensamos en esto, ¿no?, si queremos desarrollar una cierta fraternidad, ¿no?, entre miembros de la misma sociedad, ¿no?, entre ciudadanos y ciudadanas, pues, si buscamos una colaboración internacional, ¿no?, como menciona Alejandro, pues todas estas cosas tienen que, bueno,
considero que estaría bien que empezaran por el reconocimiento del otro, ¿no? Este otro gran problema, no problema, pero un reto. Yo lo denominaría como un reto, ¿no? El reconocimiento de la otredad. ¿Y qué tiene que ver esto precisamente con los recursos? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, por encima de las barreras, entre distintas clases sociales, estratos sociales, culturas, pero también con la biosfera, ¿no? O sea, la biosfera como este otro, como este gran otro, el cual normalmente no suele estar incluido precisamente en los debates, ¿no? Acerca de la sustentabilidad, más allá justo, ¿no? De pues un recurso o pues la biosfera como tal, pues ahí está la fauna y la flora, ya, pero ¿y qué fauna y flora, no? O sea, ¿qué tanto podemos decir que reconocemos a ¿no? Estas otras especies como parte de nuestro mundo? Y aquí pues remito a una anécdota que cuenta Nayal Beans, que cuando viene Rigoberta Menchú, la gran activista guatemalteca, a Madrid a impartir una conferencia, pues pregunta al alumnado por pues algunas cosas básicas, tipo los puntos cardenales. Si nos podemos ubicar dentro de nuestra ciudad, si podemos reconocer las especies de plantas que nos rodean en nuestra colonia, si sabemos cuáles son los pájaros que vemos todos los días en el árbol de enfrente cuando miramos por la ventana. Y obviamente pues la respuesta se puede imaginar que fue negativa, y de hecho de ahí surge pues la anécdota de que dicen pues que en España existen dos tipos de pájaro, pajarito y pajarraco, ¿no? Y pues esta anécdota básicamente yo creo que lo que nos demuestra de alguna forma es justo esta también necesidad de una cierta alfabetización en la otredad. Y yo creo que antes que agarrar un libro de biología, antes que hacer un curso, ¿no? de pues, plantas y flora y fauna urbana, pues podríamos recurrir también a historias, podríamos simplemente pues, salir, ¿no? a esta realidad que nos rodea y también justo recurrir a las narrativas. Yo defiendo mucho la cuestión de las historias como forma de conocer al otro, ¿no? Y ahora me van a decir, no tiene sentido lo que está diciendo la profesora porque, pues, ¿y qué historia me va a contar el gorrión? ¿Y qué historia me va a contar el zanate que viene a mi repisa cada mañana? Pues quizás no nos va a contar una historia, una narrativa tal y como nosotros la entendemos, pero a través de la observación de esta realidad, ¿no? que nos rodea, de esta realidad pues por ejemplo animal, ¿no? incluso en áreas urbanas, podemos aprender mucho porque aprendemos a mirar. Y con la mirada, a través de la mirada, aprendemos a reconocer a este otro y aprendemos a prestar atención a algo más que pues, nuestras condiciones y nuestras circunstancias propias. Y le cedo la palabra a Valeria. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos. Creo que me surgieron varias ideas conforme los escuchaba. Creo que en primer lugar sí es muy interesante hablar de esta pues invisibilidad que en ocasiones tenemos del mundo natural, ¿no? De repente pues creemos que nuestras carreras, por ejemplo, pues pueden estar relacionadas con la pobreza, la educación, quizás el cambio climático, pero de repente como este entendimiento de hay un mundo allá afuera, ¿no? Una biodiversidad, ecosistemas de los que dependemos, pero a veces pues no lo creemos, ¿no? Pues yo dependo de las bombas que bombean agua y me llevan el agua a mi casa y pues dependo de los filtros y el aire y unos cuantos árboles que están por ahí y pues eso es todo, ¿no? Pero la realidad es que pues somos parte de un ecosistema, ¿no? De repente nos cuesta trabajo entendernos en ese ecosistema precisamente porque pues vivimos en una ciudad de cemento en la que pues toda nuestra vida transita aquí, ¿no? Y de repente tal vez nos podemos ir de vacaciones a algún otro lugar, pero pues no lo volvemos quizás algo parte de nuestro día a día, ¿no? Ni siquiera relacionamos a veces nuestras carreras con, nuestra carrera
carrera, en efecto, puede tener un impacto en el ambiente, ¿no? Y este tema de pensar en el otro y de pensar en un crecimiento, en un desarrollo, una prosperidad, creo que yo aquí recordaría la definición de desarrollo sostenible que fue pues acuñada por la primera ministra de Noruega en 1987, ya hace algunos añitos, que justamente dice que el desarrollo sostenible es esta capacidad de satisfacer nuestras necesidades sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, esto que mencionaban de pensar en el otro, ¿no? De poder pensar en el otro, es un poquito subir un nivel más y es ni siquiera pensar en alguien que existe todavía, ¿no? Es pensar en alguien que todavía no existe, pero que sabemos que va a venir después de nosotros. Y sabemos que cada acción que nosotros hagamos, pues es una acción que puede impactar en esa persona que todavía no existe, ¿no? En esos futuros alumnos de la Ibero, cuando siga existiendo la Ibero, que estarán aquí en este salón tomando alguna conferencia, ¿no? Entonces, pues se vuelve interesante esta parte de pues pensar más allá, ¿no? Ok, pues la verdad es que lo más sencillo es seguir en nuestra economía como está, porque pues tenemos un PIB que tiene que crecer cada año y pues ni modo, así es la economía, ¿no? Pero de repente pensar, bueno, pero es que tal vez hay ciertas cosas que si seguimos haciéndolas como las estamos haciendo, pues va a llegar un momento en el que ya no se van a poder seguir haciendo, ¿no? Y entonces estamos poniendo en riesgo a estas generaciones futuras. Entonces, pues bueno, creo que entra muy, muy de la mano con lo que mencionaron y creo que aquí también haría esta invitación que de repente dicen, bueno, pues está bien difícil, ¿no? O sea, quieren que cambie el hardware, ¿no? Quieren que me mude a energías renovables y a todas estas nuevas tecnologías que están saliendo. Ahora me dicen que también el software, que tengo que pensar diferente y hasta el sistema operativo, ¿no? La economía tiene que funcionar distinto y son tantos cambios que de repente pues nos abrumamos y podemos decir, no, pues esto es imposible, ¿no? Un futuro sustentable, ¿cómo poder migrar todas estas tendencias que ya están tan arraigadas a veces en nosotros, ¿no? Y creo que es bien interesante, por ejemplo, ahora que ocurrió la pandemia, ver cómo el planeta solito comenzó a regenerarse, ¿no? O sea, nosotros no vamos a salvar al planeta, eso es un hecho. El planeta se va a salvar solito, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es dar ese empujoncito para que solitos los ciclos naturales del planeta puedan recuperarse. Al final, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que vivimos este verano que hizo tanto calor y que el siguiente verano va a seguir haciendo bastante calor, lo que está viviendo ahorita el hemisferio sur también, ¿no? Este mismo calor, pues al final es simplemente un tema de falta de balance, ¿no? El planeta está desbalanceado, sí. Las actividades humanas definitivamente pues han tenido que ver en este desbalance, pero justamente el objetivo no es algo pues tan complicado, tan utópico, ¿no? Es precisamente pensar en el otro, el que está junto a nosotros y el que todavía no nace y entendernos parte de este ecosistema, ¿no? Creo que esta parte de ver, ¿no? De ver a los demás, de ver en nuestro entorno es bien, bien importante porque nos va ayudando a hacernos conscientes, ¿no? Y pues bueno, parte de estos ciclos naturales precisamente pues ya hay muchas tendencias, ¿no? Tendencias que nos dicen que sí se puede ir haciendo, que ya está pasando, ¿no? Por ejemplo, pues este tema de, ok, nuestra economía necesita crecer, necesitamos valor, necesitamos generar bienestar, quizás pues entonces hay que empezar a valorizar nuestros recursos naturales, ¿no? A darles un valor económico, a darles un valor que de cierta forma se sienta el beneficio que tienen, ¿no? Y ya está pasando, ya tenemos los mercados de carbono que pues comienzan a crecer, tenemos la economía circular, esta posibilidad de usar nuestros recursos de manera infinita una y otra vez para que ya no sea necesario extraer más recursos. Y pues se vienen una serie de cosas que pues no vamos a platicar aquí a detalle, pero lo importante sí es entender que pues el planeta tiene esta capacidad de regenerarse, nos lo demostró en la pandemia, pudimos ver cómo los niveles de contaminación bajaron rapidísimo, las especies animales se recuperaron con unos cuantos meses que estuvimos encerrados, hubieron cambios magníficos, impresionantes, que pues dejaron impresionada a la comunidad científica, lo que quiere decir que pues no es algo complicado, pero bueno, ok, sí es algo complicado, no voy a decir que no tampoco, pero pues tampoco es algo imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si quieran retomar ahí un poco. No, muy bien, creo que
que estamos más o menos en la misma... Es una buena introducción a lo que sigue, ¿no? Lo primero que me gustaría preguntar es cuando yo veo el título de esto, digo, futuros sustentables, ¿cuál es la relación entre un futuro sustentable y el bien común? ¿Alguien puede pensar? ¿O cuál es la relación entre que mi bienestar particular y el bien común? Y yo creo que hay una trampa, una pequeña trampa que yo creo que estamos metidos todos, o muchos de nosotros. Caminamos en la vida sin lentes, o sea, como que vemos de manera miope. ¿A qué me refiero? Hay cosas que en el corto plazo aumentan mi bienestar. Piensen ustedes, yo soy un agricultor y utilizo agua subterránea, agua fósil, que a veces por un ciclo natural puede infiltrarse agua de lluvia y puede volver a subir el pozo del cual saco agua. Pero si utilizo el agua en exceso, que por cierto, dicho sea de paso, cuando comparamos a México con el resto de los países del mundo, México está en los peores lugares de utilización eficiente de agua. Desperdiciamos mucha agua, lo cual es rarísimo en un país que es la mitad desértico, ¿no? Pero bueno, en fin, perdón por el paréntesis. La cosa es la siguiente. A corto plazo, utilizar más agua me hace ser más próspero, sin duda. Pero si sobreutilizo el agua, y sobre todo si el agua es un bien común, voy a tener un futuro muy poco promisorio. Y cuando ustedes analizan varios de los conflictos internacionales que hay, o sea, cuando uno analiza, por ejemplo, el conflicto que hubo en Siria, esta gran guerra civil y los miles de emigrantes de Siria, en realidad fue un problema de cambio climático, de que se desertificaron áreas que eran agrícolas, hubo protestas para apoyos, y las protestas fueron reprimidas, y bueno, ya saben todo lo que pasó después, ¿no? Entonces, un poco la idea entre bien común y bienestar personal es que si yo tuviera unos lentes que me ayudaran a ver hacia el futuro, que me ayudaran a ver a que ciertos comportamientos productivos o ciertos comportamientos consuntivos, o sea, de consumo, que a corto plazo me dan mucho bienestar o mucha utilidad, a mediano o largo plazo dañan el bien común y me van a dañar a mí. O sea, es como el efecto boomerang, ¿no? Voy a terminar perdiendo. Entonces yo creo que es importante como que hacer esa conexión, ¿no? Si queremos pensar en futuros sustentables, tenemos que pensar automáticamente en solidaridad con los demás, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, como que nada más una pequeña idea para el comentario y para ver si desata otras ideas, otros comentarios. Vamos a llegar pronto a la etapa de esta charla en donde ustedes pueden participar, pueden decir, si hicimos alguna burrada, con confianza nos dicen, nos reprimen y ahí les contestamos. Sale. Sí, yo creo que podría ser interesante, a raíz de lo que estás diciendo, pensar también en nuestro papel en esto y como una especie de autocrítica también que muchas veces cuesta muchísimo. Yo creo que es una de las partes más difíciles, ¿no? de la sustentabilidad, porque así como decía Valeria, ¿no? O sea, existen muchísimas soluciones tecnológicas, por ejemplo, que ya se están implementando. Ahí pues ya llevamos una ventaja, ¿no? Hay prospectos de que, pues por ejemplo, ¿no? O sea, la economía circular o las formas alternativas, ¿no? de economía pues sean cada vez más populares, ¿no? cada vez más comunes, precisamente porque también pues generan nuevos tipos de trabajo, ¿no? y nuevos tipos de profesiones o trabajo que también puede traer este bienestar. Pero justo, ¿no? esta parte autocrítica de pues impactos y las formas de nuevo de relacionarnos, ¿no? O sea, de estos impactos personales y de formas en las que nos relacionamos y si somos o no somos, ¿no? solidarios, cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo creo que es el examen más difícil que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas, no solamente como, bueno, y además como consumidoras y consumidores, ¿no? Que luego también de nuevo esto entra, ¿no? como en
como en una esfera muchísimo más amplia. Sí, justamente. Es que es mucho más fácil de repente pues cambiar una tecnología. No, pues ya tengo un auto híbrido, tengo un auto eléctrico, ya no necesito dejar el carro, ¿no? Total, ya no contamino, ¿no? Estadísticamente las personas que instalan paneles solares en su casa aumentan su consumo como un 40%. ¿Por qué? Porque dicen, pues ya para qué me preocupo de apagar la luz cuando salgo del cuarto, ¿no? Total, ya tengo paneles, ya uso el sol, ya no me siento culpable por estar generando un impacto. Pero pues la tecnología, bueno, esto es algo que solemos escuchar mucho, ¿no? Como en este movimiento, que la tecnología nos va a salvar, ¿no? La tecnología nos va a salvar de todos nuestros problemas. Y la realidad es que, pues no, porque la tecnología hoy ya existe. O sea, hoy existen ya todas las tecnologías que necesitamos. Sí, podrían ser mejorables, pero hoy en día existen ya todas las tecnologías que necesitamos para un futuro sustentable. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no lo estamos viviendo? Porque necesitamos cambiar también ese chip, ¿no? Necesitamos entender que tenemos pues obligaciones como ciudadanos y pues como consumidores, que al final pues no dejamos de ser ciudadanos, ¿no? Si es como consumidores no nos seguimos pensando como ciudadanos, pues va a funcionar, ¿no? También creo que algo que ha evolucionado mucho este movimiento pues ambientalista es, pues hace 15 años hablábamos de ambiental, los árboles, los ecosistemas, pero se dejaba de repente un poco de lado a la sociedad, a la economía, ¿no? Y pues justamente ahora se ha aprendido a lo largo de pues algunas baches en el camino que pues no podemos pensar individualmente, ¿no? No va a haber un planeta sano, un futuro sustentable si no hay una economía que permita pues realmente que todos accedan, que se rompan estas barreras para que todos accedan a sus servicios básicos, ¿no? Y pues no va a existir tampoco una economía sostenible si no se limita a los recursos que tenemos en el planeta, porque eventualmente se van a acabar y entonces pues va a venir una crisis o algo por el estilo, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece bien importante y que no pensemos que pues no hemos avanzado, ¿no? O sea, 1972 fue, como comentó Alejandro, la primera conferencia en la que se dijo, parece ser que el ser humano está generando un impacto en el planeta, parece ser, ¿no? Fue todo lo que se dijo, parece ser, hace 50 años. Después, en Río fue como, no, ahora sí ya nos dimos cuenta que sí, ¿no? Algo sí estamos haciendo mal, pues hay que reforestar, ¿no? Y hay que ponerse a reforestar y esa fue pues la solución. Pero bueno, se siguió investigando y después pues llegamos a todo este concepto de desarrollo sostenible, pero la realidad es que hoy, en 2023, pues hay algo que ya se ganó, ¿no? Ya ganamos el discurso histórico. Así como el feminismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, vámonos más atrás, la esclavitud. Sí, sabemos que hoy existe la llamada esclavitud moderna, pero no hay nadie que diga yo tengo esclavos, ¿no? Que fabrican mi ropa en Vietnam. Tengo trabajadores y pues bueno, hay que cuidar esas formas para que no parezca esclavitud, pero la realidad es que nadie va a decir abiertamente tengo esclavos, me siento orgulloso de tener esclavos, porque hace siglos aprendimos que eso no era el discurso correcto, ¿no? La historia nos dijo la esclavitud es incorrecta, la no esclavitud es lo que deberíamos buscar. Y pasó lo mismo con el feminismo. La realidad es que sí, no vivimos en una sociedad feminista, no hay todavía una equidad entre el hombre y la mujer, y según estudios internacionales la vamos a alcanzar como por ahí de 2070 y tantos, 80 y tantos, a ver si es cierto. Unos dirán que falta mucho, otros dirán que falta poco, pero lo importante es que recordar que el discurso ya se ganó, ¿no? Ya no hay nadie que piense, bueno, sí, uno que otro por ahí, que piensa que no debe haber una equidad entre hombres y mujeres, pero ya no son la regla, ¿no? Ya hay una línea bien clara, bien trazada de por dónde tenemos que caminar para llegar a ese futuro que queremos. Y con el tema ambiental es exactamente igual, ya ganamos, o sea, ya ganamos el discurso histórico que nos dice, sí, o sea, por este camino quiere ir la humanidad. No estamos ahí todavía, hay que caminar el trayecto, pero el trayecto ya está determinado, ¿no? Entonces, para mí creo que este tema de haberlo ganado es, pues,
un gran paso que ya dimos como humanidad. Y pues un poquito regresando a lo que decía Alejandro al principio, porque precisamente pues en esta felicidad, la realidad es que no podemos ser felices viendo lo que vemos que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Quizás a veces nada más por la tele, porque no tenemos acceso a, no sé, a ver el Amazonas de cerca, ¿no? Ver cómo los ríos están quedando sin agua en el Amazonas. Entonces, creo que es bien interesante porque pues el ser humano así funciona, ¿no? El ser humano tiene sí estos instintos de buscar su individualidad y su desarrollo, pero también es nuestro instinto natural crecer como parte de una manada, como parte de un grupo y que este grupo esté bien. Entonces, pues no es una utopía que pensemos en el otro, de hecho nuestros genes ahí están, no tenemos que hacerles nada, quizás solo escucharlos un poquito, ¿no? Y pues lograr encontrar este equilibrio que pues nos ayude a, tampoco les digo, olvídense de ustedes, no busquen nada, ¿no? Porque pues sabemos que ese no va a ser el camino, eventualmente pues van a querer desarrollarse como todos queremos, como todos los que estamos aquí vamos en ese camino, ¿no? Pero pues creo que para mí es como bien importante poner eso en la mesa, o sea, creo que el hecho ya... nada más una más. El hecho de que existe el greenwashing es un ejemplo de este discurso que ya ganamos, ¿no? El greenwashing, para los que no lo conozcan, pues es todas estas empresas que pues dicen soy sostenible cuando sabemos que no. Pero pues, ¿por qué hay equipos completos en estas empresas dedicándose a encontrar la forma de decir soy sustentable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, porque hicieron sus análisis, porque los mejores marqueteros del mundo trabajando para estos grandes corporativos se dieron cuenta que la forma en la que estas empresas van a desarrollarse y sus públicos, sus consumidores los van a querer, es si demuestran que son sustentables, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está la muestra más clara de que pues vamos por ese camino que ya se ganó, por lo menos en el discurso, ahora falta en la acción. Sí, ahora escuchando aquí a mis compañeras, como que pensando en, bueno, ¿y dónde nos deja a nosotros esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Entonces, como que siento que hay varios niveles en los que tenemos que actuar, ¿no? Hay un primer nivel, que es el nivel individual, ¿no? Y un experimento que les invito a hacer, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han hecho, es, si pueden adoptar una plantita en su casa. Que es una planta, que se hagan responsables de que esa planta sobreviva y experimentar en carne propia cómo esa plantita, que tú la alimentas con agua o con lo que quieras, con cariño, le pones música no estridente, música bonita, esa planta a su vez te va a generar una atmósfera, va a producir oxígeno para ti y te va a producir una serie de cosas. Hay plantas que ayudan contra las alergias, hay algunas plantas que ahuyentan mosquitos y otras cosas que etcétera. Ese es un nivel como muy personal, ¿no? Y dices, vamos a hacer ese experimento. Luego hay otro tipo de niveles que son más meso y macro, ¿no? Entonces, un poco entender por qué, si ya hay un discurso, si una comunidad científica ya dice que nuestras acciones están generando el calentamiento global, y el calentamiento global está generando un sufrimiento muy fuerte en la humanidad, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el desfase? Y el desfase tiene que ver con lo que platicaba, que hay intereses individuales, y luego, pensando ya a nivel, hay grandes intereses económicos y geopolíticos que están impidiendo eso. Entonces, así como parte de nuestra lucha individual es cuidar nuestra plantita, parte de nuestra lucha también es política, de presionar a que esos intereses no estén por encima de la humanidad. Entonces, creo que son cosas que tenemos que inspirar. La otra cosa que mencionó aquí nuestra querida filóloga o literata es el tema de las historias, ¿no? Hay un montón de tecnología que ya existe. Hay ahorita algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Muchas cosas que son resueltas con fierros y concreto se pueden resolver con árboles y plantas a un costo mucho más bajo y mucho más efectivo. Por ejemplo, algo tan sencillo como la ribera de un río, que con las grandes avenidas de lluvia destruye los bancos a lo largo del río. Y puede, en algunos casos, se da el fenómeno, y está consagrado en la ley agraria, que el río a veces cambia su curso y algo que era tu parcela ahora se convierte en río, perdiste tu tierra.
Hay algo tan sencillo como una solución de ingeniero es, pues haz un dique de concreto, ¿no? No, pues puedes hacer a la orilla del río puedes sembrar ahuehuetes, que eso sí se van a dar, no como el de La Palma, porque van a estar junto al río, van a estar en su hábitat y van a generar una protección al río, sombra para los peces, un montón de cosas de muy bajo costo y que van a permitir lograr ese mismo objetivo, ¿no? De una manera más amigable. Pero así como esos hay filtros para potabilizar agua, un montón de cosas. La pregunta es por qué la tecnología este tipo de tecnología no se aplica. Y ya aquí me pongo mi cachucha de economista y tenemos que diseñar incentivos inteligentes para que la gente, para hacerlo de sentido común, ¿no? De castigar los males y premiar los bienes. Si alguien tiene una práctica que daña al vecino, hay que señalar esa práctica y pegarle donde le duele. Afortunadamente ya no hay castigos corporales en México, pero pues sí le puedes decir, te voy a cobrar un impuesto cada vez, o te voy a cobrar una multa cada vez que tires la basura, pero la clave es no solamente la ley, sino genero todo el aparato de justicia para que vigile que se cumple esa ley, ¿no? Pero así como castigo los males, premio los bienes. Si tú vas a conservar una hectárea, vas a capturar carbono, te puedo premiar por esa acción que está haciendo un beneficio al resto de la humanidad, ¿no? Entonces son solo algunas ideas, algunos hints de por dónde ir. No sé si quieras complementar. Yo quiero volver a lo de los discursos. Me quedé pensando. Me quedé pensando y de hecho me han surgido más dudas que comentarios. Entonces comparto con ustedes las dudas y por supuesto con el alumnado. Porque efectivamente, ¿no? O sea, estar del lado de la sustentabilidad es como estar en el lado bueno de la historia actualmente, ¿no? Es como es lo deseable, es lo que se está buscando y efectivamente incluso cuando algo pues no cumple con los requisitos, ¿no? De la sustentabilidad se intenta vender como tal. Pero también por el otro lado me fascina, en mal sentido de la palabra, el negacionismo, por ejemplo. Cómo estén conviviendo ahora mismo. Yo creo que, por supuesto, ¿no? También se debe, por un lado, a estos intereses, ¿no? Que menciona Alejandro, pero también quizás a la misma polarización social, intelectual, ¿no? de las sociedades, de los ciudadanos y las ciudadanas, pero que convivan estos discursos, ¿no? Tan radicalmente distintos. Y yo me pregunto de qué forma pues, este discurso negacionista se puede aprovechar también de la situación, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pensando de nuevo, volviendo a las historias, me llama mucho la atención la popularidad de las distopías. Cada vez abrimos el Netflix y tenemos cuántas series, películas, etcétera, tenemos de distopía. ¿Por qué nos fascina tanto como espectadores, espectadoras, lectores, lectoras? Precisamente ahora no es que sea algo nuevo, no, o sea, en realidad ya sabemos, ¿no? Que se trata de géneros pues ya bastante consagrados. Pero ¿por qué ahora precisamente hay un boom para esto? Cuando, ¿no? O sea, vivimos como en un peligro inminente de que esto sea una distopía, como dice Valeria, ¿no? Pero sin embargo preferimos ficcionalizarlo y pues no sé si voltear la mirada o qué, o sea, justo ahí no tengo respuestas, tengo solo dudas. Entonces, a ver qué opinan mis compañeros. Si hubiera un psicólogo en la sala, bueno, aquí hay un psicólogo. Por ahí hay un psicólogo. Nos diría que sí, por favor. Es un mecanismo de defensa. Estás viendo la amenaza que te va a agobiar, te va a comer el monstruo, y entonces, como la avestruz, ¿no? Metes la cabeza al piso. Pero bueno. Pues justo, ¿no? Precisamente creo que gran parte, bueno, no creo, ya está más que comprobado que gran parte de las razones por las cuales no ocurren muchos cambios es por la apatía, ¿no? Y la apatía no es nada más como, ay, pues qué mala onda, eres apático. No, o sea, la apatía es un mecanismo de defensa que precisamente me dicen, oye, me empiezo a abrumar, empiezo a escuchar cosas del cambio climático, que se están acabando las especies, que cada vez hay menos lobos, que los manatís, que bla, 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 y me empiezo a bombardear y de repente digo, oye, quiero ser feliz, ¿no? Quiero tener un día de descanso, quiero de repente olvidarme un poquito de todo y pues mejor ya escucho medio ambiente y cierro mi cerebro y me volteo para otro lado y me voy a un bar a pasarla bien, ¿no?
Y pues tampoco podemos culparnos por completo porque pues es un instinto natural, ¿no? De repente el escapar de ese tipo de cosas, pero pues la apatía es precisamente pues provocada por este miedo, ¿no? Entonces creo que el poder superar este discurso de miedo, lamentablemente creo que así todos los ingenieros que lamentablemente no nos enseñan mucho a dar buenas explicaciones en la carrera, nada más a hacer muchos números, pues fue lo que lograron en los años 80, 90, pues todavía a principios de los 2000, ¿no? Publicar gráficas y gráficas y gráficas de que el mundo se iba a acabar y se iba a acabar y se iba a acabar y era todo lo que iba a pasar y pues se buscó pues lograr a través del miedo, quizás porque pues estamos acostumbrados a que pues por mi culpa y siempre por mi culpa y todo por mi culpa va a pasar y pues yo soy culpable de todo, ¿no? Y pues de repente pues alguien se dio cuenta de, oye, ese discurso ya no está funcionando, ¿no? Ese discurso está haciendo que nos volvamos, que nos paralicemos, que nos volvamos apáticos. Entonces, creo que es bien importante darnos cuenta que ese discurso es bien peligroso, ¿no? Bien peligroso porque precisamente, pues, provoca esta parte, ¿no? Entonces, creo que superar eso es, pues, no enfocarnos en la parte negativa, no enfocarnos en qué tan culpable me siento por consumir algo de comida para llevar, por ejemplo, ¿no? Y que ya generé un plástico de único uso. Sino más bien cómo ir desarrollando pues estas habilidades de pensar, bueno, voy a crear un hábito, ¿no? Voy a crear un nuevo hábito de siempre llevarme una bolsa de tela. Bueno, ahora ya no dan bolsas de plástico, así que te las tienes que arreglar si no llevas tu bolsa de tela. Pero, pues, por ejemplo, cómo ir haciendo esos pequeños cambios, ¿no? Cómo poder llevar un popote de metal en mi mochila a todo momento. Digo, ya existen los popotes de metal, ya existen las bolsitas, ya existe todo para hacerlo, pero de repente es hacer pues un pequeño cambio y creo que también es ir más allá y pensar también en qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo más allá de mis acciones individuales? Esa es una parte, como comentaba Alex, pues después está esta meso y macro actividad, ¿no? Sí considerarnos, y porque lo somos, ciudadanos responsables que tenemos una acción, ¿no? Creo que estamos acostumbrados, y no sé si también son precisamente las narrativas, a que va a llegar el superhéroe, ¿no? Van a llegar los Avengers y ya nos salvaron de todo. No me tengo que preocupar de nada, estoy esperando a ese político, héroe o heroína superpoderosa que de repente va a llegar y va a decir basta, ¿no? Y va a haber un punto de inflexión y de repente todos los países van a mágicamente aceptar lo que es, ¿no? O se está acabando el mundo y pues van a ir unos Avengers por ahí a regresar en el tiempo y pues enseñarnos cómo sí se debía de hacer, ¿no? Y la realidad es que estamos tan acostumbrados a estos discursos de los héroes que yo creo que también de repente pues por eso nos gustan estas historias distópicas, ¿no? Porque eventualmente nos terminamos salvando, quién sabe cómo, ¿no? Entonces, pues si nos terminamos salvando, si alguien más va a hacer eso por mí, pues entonces, pues ¿para qué me preocupo, no? Mejor pues nos sentamos aquí y aquí esperemos a que llegue ese héroe, ¿no? Entonces creo que de repente pues esos discursos son muy llamativos, venden mucho, las historias de superhéroes venden más que cualquier cosa hoy en día, bueno, el romance y ese ahí se van y los mezclan y pues ya, ¿no? Hit seguro. Pero la realidad es que pues sí tenemos que entender que no va a llegar ningún héroe, ¿no? No va a haber un político que vaya a llegar a cambiar las cosas. O sea, esto tiene que venir de nosotros porque pues no hay nadie más. Somos nosotros los que podemos ir haciendo esos cambios, ¿no? Y pues de repente bueno, luego mis alumnos me dicen, no, es que es súper difícil, es súper cansado, ¿no? Por más que intento hacer que mis amigas ya no pidan popote de plástico, pues simplemente no lo logro, ¿no? Y me frustro y me enojo y nadie me escucha, pero pues sí, o sea, si somos una sola voz, sola, pues créanme, va a ser bien cansado y pues si acaso convencerán a alguna amiga, pero pues no van a pasar de ahí, ¿no? Y justamente este poder colectivo, formar parte de una asociación, por ejemplo, aquí hay asociaciones estudiantiles en la Ibero que se dedican al tema de cambio climático, que se dedican al tema de la esclavitud moderna, que se dedican a un montón de temas que necesitamos resolver para hacer un futuro sustentable, ¿no? Ya existen aquí estas asociaciones donde ustedes pues no tienen que esperar a graduarse para empezar a generar un cambio, y pues también existen asociaciones allá afuera, grupos, personas que pues simplemente deciden un día unirse para
para hacer una voz colectiva y poder generar un cambio, ¿no? Creo que todos los movimientos sociales que hemos visto en muchas partes del mundo han comenzado así, siendo un grupo de personas con un objetivo en común que actúan en consecuencia, ¿no? Entonces, pues creo que abonaría con eso. Muy bien. Yo creo que ya llevamos una hora nosotros y ahora es el turno de ustedes. Sí, muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a ustedes. Yo creo que surgen muchas ideas, ¿no? Muchas cuestiones. Si les parece, para que podamos desarrollarlo lo mejor posible, podemos juntar 3 intervenciones por parte de ustedes y una por parte de ustedes, para que sean ustedes los que hablen. A mí se me ocurren muchas cosas. El futuro sustentable es compatible con el capitalismo, o el futuro es compatible con el capitalismo. El decrecimiento es posible, si está bien que exista el decrecimiento y de qué forma. Yo no estoy tomando el micrófono, pero bueno, son para iniciar la conversación. Entonces les agradezco 3, aquí veo 2, una por allá, y vamos a compartir ahora otro micrófono y una. ¿Va? Gracias. Hola, bueno, mucho gusto. A mí lo que me llamó mucho la atención fue lo que dijeron del discurso, porque pienso que hoy en día se cae como mucho en falacias ambientalistas, ¿no? De que hay muchísima desinformación, de que ves a la gente discutiendo por animales o que la contaminación, pero literal lo que están diciendo lo sacaron de Instagram, de TikTok o de Facebook o de un WhatsApp de que la tía envió, y de que no, que el mundo ya se va a acabar, que todo es culpa del capitalismo, que somos la plaga que le puede pasar al planeta, o sea que literal somos lo peor. Y pues yo creo que más que eso, o sea, la educación que se nos está dando, y también, o sea, yo ahorita que dijeron del capitalismo, o sea, yo en lo personal pienso que al capitalismo no le molesta la sustentabilidad y que el capitalismo se acopla a todo lo que le pongan, y también creo que ese es como un gran problema. Sí. Bueno, a mí se me hizo súper interesante todo lo que dijeron de parte de la sustentabilidad y así. Lo único que no, o sea, se me hace una visión muy optimista, no estoy diciendo que esté mal, nada más siento que es muy optimista pensar que vamos en buen camino cuando no lo, o sea, digo, yo lo que he estado viendo en estudios de caso, o sea, recientes, es como las grandes empresas son las que más contaminan. Entonces, o sea, nosotros como futura generación, o sea, que nos toca cuidar ahora sí, ¿qué hacemos? O sea, eso lo del popote de la amiga y así, pues yo vi en un estudio justo que no sirve, o sea, que el popote no es el principal contaminante de los océanos, o sea, que el desperdicio de la ganadería, por ejemplo, o sea, eso es espantoso. Entonces, o sea, lo que yo no, o sea, no sé, como que sí es muy crudo y sí es horrible ver lo que está sucediendo y cómo puedes ser feliz viendo todo lo que está pasando y más cerca de ti, pero ¿cómo le podemos hacer nosotros que vamos a trabajar en estas empresas y vamos a algún día ser líderes de estas empresas? ¿Cómo le podemos hacer para parar, o sea, o cambiar o influenciar a la gente a que sí lo crea? Gracias. Ya está aprendiendo. Mi pregunta va más dirigida al doctor Alejandro. Usted mencionó que México está en uno de los peores lugares de uso de agua, ¿no? Y luego dijo específicamente como, y eso que medio país es desierto. O sea, pero eso no es como justo la razón de por qué somos el país con muy mal manejo de agua. O sea, es decir, en el norte, tipo, hay muchos nogales, hay muchísimos animales, hay muchísimos cactus, lo que sea, ¿no? Pero esos también necesitan muchísima agua y súper controlada. O sea, si llueve de más, se inundan, se mueren. Si no llueve, se secan, se mueren. Entonces, como que siempre tenemos que tener el agua necesaria para poder mantenerlo, ¿no? Y también las personas, como es desierto, luego, por ejemplo, en Chihuahua la gente suele trabajar mucho en ranchos, por ejemplo. O sea, siento que el agua se utiliza más allá justo porque es desierto, justo la gente como que se siente más deshidratada, o sea, y no igual por eso, tipo, Chiapas es según yo, la verdad, es el estado que exporta más agua al norte, ¿no? O sea, pero entonces
¿Es por eso que somos el peor, o sea, uno de los peores países con manejo de agua? O sea, o porque, o sea, ¿cómo el desierto de nuestro país afecta a nuestro rendimiento en el uso del agua? Muy interesante y qué bueno que hiciste la aportación. Fíjate que si tú te das una vuelta por lugares que son muy áridos, pero que tienen altísima productividad, tú te das una vuelta por el Valle del Yaqui o del Mayo, en el sur de Sonora, y vas a ver campos de trigo y de maíz parecidos a Oklahoma o Iowa, o sea, unos rendimientos de 10, 12 toneladas de maíz, ¿no? O de trigo. El tema es que la parte norte de México es semiárido. El agua que se utiliza ahí, muy poca de esa agua viene de escorrentías. La gran mayoría del agua viene de pozos, de acuíferos, que geológicamente se han acumulado a lo largo de miles de años, ¿no? El tema es que si tú extraes más agua de la que naturalmente se recarga, tarde o temprano algunos de esos pozos se van a agotar. O lo que está pasando en muchas partes del norte, se van a hacer salir. Hay un fenómeno que se llama intrusión salina. Entonces, al pozo llegas a cierto nivel de profundidad y la sal entra. Entonces, lugares que antes eran vergeles se convierten en salinares, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que bueno, hay dos temas que provocan esto. Uno es lo que se llama un bien de acceso abierto. Hay un pozo y cualquiera que tenga una tecnología y el capital suficiente para extraer agua, lo puede, y ese pozo está compartido. Y entonces hay un problema en el cual cada uno de los agricultores tiene el incentivo de extraer todo el agua que pueda, porque pues tiene miedo de que el otro se la acabe, ¿no? Entonces hay un problema ahí de como organización social. Pero encima de esto que se llama falla de mercado de acceso abierto, un bien de acceso abierto, hay otra cosa que es, podría intervenir el Estado para regular eso, y no solamente no interviene para solucionar el problema, sino que a veces interviene y exacerba el problema. Hay una tarifa, es increíble, hay una tarifa de la Comisión Federal de Electricidad que te cobra la mitad del precio por extraer agua, del precio de la energía eléctrica, si extraes agua de pozos. Entonces agrava el problema. Por eso, y además, la tecnología más frecuente en México de riego es la tecnología de barrido. O sea, literalmente inundas la parcela, siendo que hay otras tecnologías. Hay por aspersión y hay una tecnología que fue desarrollada en Israel, que es un desierto, que es la tecnología de goteo, donde tú con muchísima precisión mandas una gotita de agua a la plantita, utilizas muy poquita agua y tienes grandes rendimientos. Nosotros utilizamos una tecnología muy intensiva de agua, porque no hay capital social para los acuerdos de cómo utilizar esa agua y cuidarla, y dos, porque interviene el Estado y en lugar de ayudar a hacer esos acuerdos, pues manda la señal de que el agua es abundante y barata porque te cobro barato por la electricidad para extraer el agua. Entonces, por esas razones, México es uno de los países que más agua desperdicia. Y luego el problema de la Ciudad de México. Traemos agua de muchas fuentes, del sistema Cutzamala y demás, y una muy buena parte del agua se desperdicia en fugas de nuestras tuberías, ¿sí? Entonces, por esas razones, ¿no? La otra, para contestar a la compañera, yo no tengo una visión, o sea, yo soy realista, yo sé que el mundo minuto a minuto se está degradando más, estamos llegando a los límites planetarios en un montón de áreas, en temas de agua, en temas de dióxido de carbono, todo ese rollo. Es muy grave la situación, es muy, muy grave, pero no podemos, un poco lo que comentaba Valeria, ¿no? No podemos llegar al punto en el cual veamos toda la gravedad y nos congelemos, tenemos que hacer cosas. Alguna vez me preguntó a un estudiante, ¿y cuál es tu postura? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo, mi postura es, yo creo que hay que mencionar una postura lúgubre como es, realista como es, de lo mal que está el planeta, pero solo en la medida y en función de que eso desate la acción.
Y sí soy optimista en el sentido de que sí creo que tenemos suficiente conocimiento desde las ciencias exactas, las tecnologías, las ciencias humanas y las ciencias sociales para diseñar políticas y mecanismos para corregir esto. El tema aquí es un tema de cómo convencemos o cómo ponemos en su lugar a los grandes intereses políticos y económicos que están coludidos para que eso no suceda. Algo que les platico a mis estudiantes es, pues había los champions, ¿no? Al Gore, que era vicepresidente de la nación que más emisiones de dióxido de carbono lanza al planeta, y sin embargo no tuvo la capacidad de que su gobierno, que el Senado de Estados Unidos firmara el acuerdo internacional del protocolo de Kioto. ¿Por qué no lo firmó? Pues porque los senadores, muchos de los senadores están ahí porque sus campañas políticas son financiadas por grandes intereses petroleros y de las industrias. Entonces, en la medida que no rompamos ese sistema, no vamos a tener grandes avances. Lo que sí es interesante es que muchas de las prácticas más novedosas no se dan a nivel nacional, se dan a nivel subnacional. Entonces, a lo mejor no necesitas un acuerdo internacional, pero sí muchas iniciativas locales que vayan de abajo para arriba o que vayan del medio o incluso pues, algunas que pueden llegar a nivel nacional. Entonces, soy optimista en el sentido que creo en la humanidad y que podemos ponernos de acuerdo para lograr esos futuros que soñamos, pero soy realista en el sentido de decir, no estamos bien, o sea, estamos de hecho muy mal. Y parte de nuestra función como profesores es, pues, compartir esto con el estudiantado. Y para nosotros, ustedes son una fuente de inspiración muy grande y esperemos que nosotros contribuyamos con nuestro pequeño granito de arena para decirles sí se puede y cómo se puede, ¿no? Creo que en eso en eso se basan nuestras clases un poquito. Pero bueno, ya agarré el micrófono. Bueno, mi pregunta va más dirigida hacia la maestra Valeria. ¿Cuáles consideras que son los límites de la economía circular? Véase, pues podría ser más específico, en el campo energético, pues ¿cuál es el límite de las energías renovables? Por ejemplo, en la energía hidroeléctrica, pues la erosión, ¿cuál es el límite, no? O incluso la propia explotación de recursos para la fabricación de estos medios, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y si esta economía circular realmente suple como la explotación de recursos y pues si podría cubrir como el desgaste que sufren estos materiales para pues sostenerlo, ¿no? Más que para unos 5 años de vida, como la cuestión de la energía solar o las presas hidroeléctricas. Yo me quiero tomar un poquito la libertad como para romper un poquito como con la dinámica, espero que estén de acuerdo. Igual tomándome la libertad como para contestarle a otros compañeros, que no solo sea como ir y regresar. Yo siento que un poco, bueno, más bien estoy muy de acuerdo con esta perspectiva que tenía Valeria sobre lo de los superhéroes y como que tenemos pues como que este encanto por lo utópico, pero porque al final todo sale súper bonito. Y la verdad es que siento que eso es un poco el peso que se le pone o sea, tomándonos a nosotros como sustentólogos, como ejemplo, que es así de que, wow, tu carrera, eres el futuro, nos vas a salvar, qué padre, gracias. Y la verdad es que si el resto de las personas, quien sea que nos esté contratando, quien sea que nos esté echando estas porras, si no se los cree, perdón, pero no los vamos a salvar a ellos y ni nos vamos a salvar nosotros, aunque tengamos la mejor intención del mundo, de salvarnos a nosotros y de salvar a los demás. Perdón, pero una generación de 20 personas, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces justo siento que como que nos falta mucho, claro que tenemos ya muchísimo como capital tecnológico y como decían, así ya existen estas formas de riego por goteo y que no sé qué, que si paneles solares, que si lo que quieras, energía geotérmica, pero si no tenemos el capital social, pues no nos va a servir de nada. O sea, los 20 pelados que estén alzando la voz y así, y que de verdad, si sí tenemos ya ganado un poco ese discurso,
que sí se vuelva realidad, pues claro que ese es el siguiente paso y pues no nos pueden seguir echando porras diciendo como qué bueno, tú eres el futuro, porque aunque yo me postule de presidenta de lo que quieran, o sea, necesito un equipo que neta crea en mí, que estén dispuestos a sacrificar ciertas cosas como por un futuro mayor, que de verdad vean este bigger picture y que yo no sea la única, porque muchas veces se siente este preaching to the choir, que de verdad, o sea, si entre sustentólogos, si entre ambientalistas hablamos sobre lo mismo, qué bueno que estemos en la misma página, ¿no? Qué bueno que podamos avanzar en cierta dirección, pero si no nos ayudan abrir camino y si no están dispuestas las personas a abrir camino, pues no vamos a cambiar nada. Y siento que aunque hagamos estas cositas chiquitas de traer nuestro popote de metal, sí, o sea, sabemos que no vamos a salvar el mundo trayendo popotes de metal o simplemente tomando del vaso, ¿no? Pero igual no es una razón para dejar de hacerlo, o sea, no es una razón para dejar de consumir popotes de plástico, o sea, ok, tal vez lleves tu bolsita de tela, eso no va a salvar el mundo, pero también puede ser la vida de una tortuguita que se salvó. ¡Qué bueno! O sea, felicidades, qué bueno que estás trayendo tu bolsita de tela, qué bueno que traes tu popote de metal y todo eso, pero la verdad es que siento que igual como tenemos estas pequeñas soluciones, no hay que dejarlas de lado, pero pues tenemos que pensar en grande, tenemos que abrir estos como oasis de esperanza, que yo siento que muchas veces cuesta trabajo como que verlos. Tenemos ya una visión como una perspectiva, como que una estructura súper, súper fuerte desde el capitalismo, desde la forma en la que, en que funciona la política, desde todas estas como, pues pueden ser como pirámides de poder y como que todo esto. Y no podemos corregir todos estos errores y no podemos seguir avanzando intentando hacerle pequeñas como modificaciones a una estructura que no nos está sirviendo. Yo la verdad no estoy de acuerdo que el capitalismo está como que no le hace nada como al lado ambiental. Creo que sí se necesitan cambios estructurales mucho, mucho más fuertes y claro que tal vez no, o sea, hay versiones muy radicales como de creacionismo o así, de crecimiento. O sea, puede que eso esté como muy radical o muy no sé qué, pero tampoco podemos seguir produciendo en masas y haciendo que todo sea pues producido como cada X tiempo nada más para que siga viva la economía, cuando nos damos cuenta que ya no va a haber recursos para seguir produciendo de esa forma. Entonces no podemos solucionar trayendo popotes de metal, pero tampoco nos tenemos que cerrar esa idea. Y ya. Creo que faltaba la tercera persona, ¿verdad? Bueno, yo solo quería hablar un poco también de estos discursos que ustedes adultos nos ponen a nosotros jóvenes, que creo que son muy peligrosos, porque justamente lo podemos ver, por ejemplo, con China, ¿no? Que tiene un problema con sus jóvenes de motivación, ¿no? China tiene un crecimiento económico bueno, el problema es que sus jóvenes ya no quieren trabajar porque ya no creen que tienen un futuro, ¿no? Y creo que ponen mucha presión ustedes adultos a nosotros diciendo que pues, son optimistas como, no sé, Alejandro, y es totalmente válido. Pero también este discurso de están cambiando las cosas y están cambiando las maneras de decir las cosas, si no hacemos nada al respecto, da igual que ya no existan los esclavos, si hay personas trabajando 16 horas diarias, ¿no? Todos los días. Siguen existiendo los esclavos, da igual que ahora se llamen trabajadores, ¿no? Entonces yo, no sé, me gusta pensar que estos discursos de la sustentabilidad también son peligrosos, porque ¿quién de aquí me puede asegurar que la sustentabilidad es la respuesta? O sea, todos aquí dicen que la sustentabilidad es la respuesta y estamos imponiendo un sistema ante otro sistema y todo el tiempo es imponer y yo tengo la razón, ¿no? Todos con el látigo de esta verdad inalcanzable que yo tengo la razón y yo estoy bien y tú estás mal y la sustentabilidad es la forma, ¿no? Entonces es más, o sea, no es como una pregunta, pero es más un comentario sobre cuidar los discursos con los que hablamos todo el tiempo porque, no sé, o sea, lo que dice Pau es muy cierto, pero también
cuestionarnos de por qué usamos las bolsas de tela en vez de las de plástico. Está comprobado que las de tela contaminan muchísimo más. ¿Y cuántas personas aquí en sus casas tienen 20 bolsas de tela? Todos. O sea, en mi alacena hay como 20 bolsas de tela porque siempre que vamos al súper se nos olvida. Y la tenemos que comprar porque no puedes, literalmente no puedes agarrar todo, ¿no? Entonces, todos estos discursos de sustentabilidad, siento que hay que ser muy cuidadosos y tenemos que cuestionarnos al mismo tiempo la manera en la que lo decimos. Gracias. Bueno, he apuntado un montón de cosas, pero creo que lo que comentaban ahorita ustedes dos tiene mucho que ver con lo que preguntaba acá su otra compañera del otro lado sobre la educación y la desinformación, ¿no? Justamente hay un montón de cosas, por ejemplo, el famoso vaso de unicel y el vaso de cartón, ¿no? Que yo cuando estaba aquí en la universidad justo formaba parte de la asociación ambientalista de estudiantes y me acuerdo que nos sentíamos muy orgullosos porque pues habíamos logrado que en la Ibero ya no se usaran vasos de unicel, ¿no? Porque pues ya había llegado este nuevo vaso de cartón que pues decías que era mucho más sustentable. Ahora con un análisis de ciclo de vida, pues ya se dieron cuenta que de hecho es menos sustentable que el de unicel, ¿no? Porque el de unicel sí es reciclable, el otro no. Pero bueno, justamente ahora pues estas nuevas metodologías como el análisis de ciclo de vida nos van ayudando a poder decidir un poquito entre A y B, ¿no? ¿Qué es mejor, A y B? Pues bueno, obviamente hay muchas cosas en las que todavía no se tienen respuesta, pero pues ya hay metodologías que buscan que nos empiecen a dar esta respuesta, ¿no? Creo que el tema de la educación y la desinformación es bien importante porque justo también mis alumnos todo el tiempo citan TikTok, Instagram, ¿no? Y pues, ¿qué de ahí habrá? ¿Qué información están recibiendo que pues es correcta o no? Pues es muy difícil saberlo, es muy difícil controlarlo, ¿no? Es más, ahorita lo que estamos viendo de la guerra de Israel-Palestina, cada 5 minutos te encuentras un tuit que es totalmente distinto al tuit anterior y vivimos en esa realidad, ¿no? Entonces también ser conscientes de esa realidad de desinformación creo que es bien importante. Es difícil cambiarla nosotros, pero sí ser conscientes que todo lo que recibimos puede no ser real, ¿no? Entonces definitivamente estoy de acuerdo con eso. Esto que comentabas es que pues ahora todo está en nuestros pesos y todo tenemos que resolverlo nosotros, los 20 alumnos de sustentabilidad de este semestre, ¿no? Creo que es bien importante entender que el cambio climático no es, y el cambio climático es uno de los tantos problemas que hay. No es como estos absolutismos que vemos en las películas, ¿no? No es nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar. Hay una escala de grises ahí enorme, ¿no? Entonces, justo cada acción, cada popote, y hablo mucho del popote porque pues se volvió algo súper de moda, ¿no? Un video de un influencer, un actor, que habló sobre los popotes en las tortugas y fue un cambio radical a nivel mundial que pasó prácticamente de la noche a la mañana y cuando menos pensamos la industria de los popotes a nivel mundial, pues se fue a la ruina prácticamente, ¿no? Y pues es más, tardaron en poder encontrar una solución porque fue tan rápido ese cambio que quizás no nos costó tanto trabajo porque pues bueno, es un popote, no es lo mismo que irte en transporte público, ¿no? Pues fue un esfuerzo un poquito laxo, entonces pues fue algo que fue un cambio radical, súper fuerte con una campaña publicitaria bien hecha, ¿no? Y pues creo que también es entender, por ejemplo, no, pues me baño en 5 minutos o en 4 minutos y ya soy súper sustentable, pero todos los días como carne, ¿no? Y 1 kilo de carne usó 15,000 litros de agua para crecer, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaban del norte del país, del agua, justo somos uno de los países con peor gestión del agua porque pues de repente en este capitalismo, en esta búsqueda de ser competitivos, se nos olvida pensar que siempre hay un límite planetario, que los ecosistemas están hechos de alguna forma, ¿no? En el norte del país estamos creciendo alfalfa, trigo, cuando pues no son plantas que naturalmente se dan en un desierto. Deberíamos estar creciendo cactáceas, magueyes, cosas que se dan en un desierto. Entonces, pues decimos, bueno, pero pues ya tenemos bombas, podemos bombear el agua y pues listo, regamos, ¿no? Pero entonces no se vuelve algo sostenible. Entonces creo que siempre, de repente, dentro de tantas cosas que podemos entender es
todo tiene que ver con los ciclos naturales de la Tierra, ¿no? Nosotros entender qué es sustentable, qué no, pues pensemos en los ciclos naturales de la Tierra. Por ejemplo, el arroz. El arroz creció en Asia y lo crecían en campos que se inundaban, ¿no? Se inundaban y pues tal cual el arroz tenía toda el agua del mundo para crecer. Pero ¿qué pasa? Pues en México también queremos competir ofreciendo arroz. Y entonces nos ponemos a sembrar arroz en Querétaro o en Guanajuato, en una zona totalmente súper árida, donde casi no llega agua. Entonces, pero pues hay que competir porque el capitalismo dice compítele en lo que puedas y como puedas. Y pues si tengo recursos para bombear agua porque CFE la da barata, pues le voy a entrar a ese mercado, ¿no? Entonces creo que estos hábitos personales son bien importantes, pero también lo que decía la compañera por acá atrás, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos nosotros con nuestra carrera? Que decías, vamos a trabajar en estas empresas que contaminan muchísimo, y voy a citar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dio un discurso a unos chicos que se graduaban el año pasado en Estados Unidos, que les dijo, no trabajen en esas empresas, ¿no? Ahí está la solución. Hay empresas que están buscando esforzarse, hay unas que quizás no tanto. Pueden evaluar también ustedes como profesionistas a qué empresa le van a dar todo ese ímpetu, toda esa energía, todo ese conocimiento que ustedes están adquiriendo, ¿no? Él lo que decía es, no trabajen para las empresas que son negacionistas climáticos, ¿no? Pemex, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Una de las más grandes y de las más contaminantes, bueno, obviamente por su tamaño, también, y totalmente negacionista del cambio climático, ¿no? Entonces, pues dices, entonces quizás, ¿por qué no elijo trabajar? Cada vez hay más empleos de empresas verdes que se están creando, y es algo que estamos trabajando todos, ¿no? Entonces, creo que es algo que tanto como profesionistas como ciudadanos, que son dos roles distintos, ¿no? El rol que voy a tomar como profesionista, puedo trabajar en una asociación civil y me pueden pagar, sí, no hay muchas, sí, la remuneración no es la mejor, pero en algún momento de su vida, quizás al inicio, de hecho, pues puede existir la posibilidad, ¿no? Y ya después, pues buscarán crecer y buscarán otras empresas, pero pues justo puede ser, oye, pues voy a poner un límite de no trabajar en una empresa negacionista, ¿no? Y entonces quizás contribuyo. Y pues creo que eso era todo. Bueno, nada más lo de la economía circular, para responder. La economía circular es muy interesante porque justo es como este intento de adaptar este capitalismo a estos límites planetarios que tenemos, ¿no? Entonces, es la solución. Mucha gente critica la economía circular, que no necesariamente es la solución, que es un intento del capitalismo de adaptarse y fingir que son verdes, pero el principio de la economía circular, pues, se trata de precisamente reaprovechar los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros que crearon este concepto, unos arquitectos en 2002, ellos lo que buscan es que, bueno, de hecho lo que estiman es que para 2050 se construya el último edificio que va a tener que demolerse, ¿no? Y después de eso todos los edificios van a ser como un Lego, 100% desarmables. De hecho, hace 2 años construyeron en Bogotá un edificio que el 90% de sus materiales venían de otro edificio, ¿no? Entonces, ya ahí van, digo, eso lo dijeron en 2002, en 2023, 2022 creo fue, ya construyeron un edificio que lograron 90% de materiales recuperados y van camino a construir estos Legos gigantes en donde todos nosotros quizás vamos a vivir en unas décadas, ¿no? Con el tema de la energía, la Agencia Internacional de Energía, que es la agencia más capitalista, conservadora, pero más respetada de la industria energética en el mundo, acaba de sacar un estudio la semana pasada en la que dice que sus estadísticas casi siempre están bien, ¿no? Sus estadísticas son totalmente respetadas por todos los países las toman como un hecho, y acaban de decir que para 2030 habremos disminuido nuestro consumo de combustibles fósiles en un 25% y en un 80% para 2050. Esas son sus estimaciones. Nadie en el mundo tiene más información que ellos sobre cómo se está desarrollando el sector energético, y de hecho fueron súper atacados por el sector petrolero, porque les dijeron, oye, estás ahuyentando
ahuyentando a nuestros inversionistas, ¿no? Estás haciendo que se vayan porque les estás diciendo que para 2050 esta industria ya no va a existir. Y pues les dijeron, pues lo siento, pero eso es lo que arroja los números, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una tendencia y creo que a veces pues estamos inmersos entre tantas personas que hacen tantas cosas que de repente, pues sí, o sea, hay días que te sientes optimista, hay días que te sientes pesimista, pero pues creo que es un balance de entender que sí tenemos estas capacidades de ir aportando nuestro granito, ¿no? O sea, no vamos a salvar al mundo, cada quien tiene su propia especialización en este árbol y pues de repente nos toca ver este árbol desde arriba y entender cómo todas estas especializaciones de gente que se está volviendo cada vez más consciente pueden juntarse y convertirse en un resultado positivo, ¿no? Pero bueno, ya, creo que eso sería todo. Gracias. Yo quiero contestar a los comentarios provocadores aquí que me sentí aludido. A ver, de Paulina, ¿cómo te llamas? Alberto, tienes más de 18 años, ¿verdad? Ya eres adulto. Ya te toca, o sea, ya nos toca a todos. Aquí la cosa es, a ver, yo siento, y lo experimenté en carne propia, yo también estaba en un grupo ambientalista en la universidad hace 40 años, etcétera, y me preparé con mucho ahínco, estudié muchísimos años, y para mí fue muy frustrante saber que después de haber estudiado todo eso, pues como que no veía un cambio, no veía, pero ¿sabes qué? Hay que tomar las cosas con la perspectiva. Nosotros tenemos una vida muy pequeñita en el gran orden de las cosas, ¿no? Una cosa que le quería decir a Paulina es, pues sí, fue muy frustrante durante muchísimos años, y de repente hay cosas que se llaman ventanas de oportunidad. Entonces, por ejemplo, yo decía, ¿para qué estudié tantos años economía, esos modelos matemáticos que son fascinantes, pero que no sirven para nadie, nadie los oye, nadie los usa, etcétera? Pero de repente, pues por una cosa de casualidad, estando en una charla en Guanajuato, me tocó hablar sobre un tema que me apasiona, que es pobreza y medio ambiente y soluciones para atacar a los problemas de manera simultánea. Y en la charla estaba un cuate que se convirtió en el secretario de Medio Ambiente 10 años después. Y me llamó, me dijo, a ver, estas ideas que dijiste están interesantes. Y me llamó para diseñar un programa federal para conservar los bosques con instrumentos económicos. Y el programa sigue hasta la fecha. Y no sabes qué orgulloso, qué feliz me siento de, uy, contribuir con una cosita, sí sirvió algo, ¿no? Entonces yo te pido que, Paulina, que seas paciente, que las pequeñas cosas que haces personalmente son importantes para tu propio crecimiento, pero tarde o temprano no sabes cuándo vas a tener una oportunidad de que tus ideas caigan en tierra fértil. Entonces eso es lo que yo los invito a que pueden soñar en que en el futuro algo pueden hacer grande, puede pasar. Y la otra cosa es, no es un tema de generaciones que contaminamos con generaciones que tienen esta carga. La carga la tenemos todos, viejos y jóvenes. Y entonces aquí la invitación es, ¿cómo lo hacemos juntos para que estos discursos no se queden en el plano discursivo, para que se vuelvan políticas, para que se vuelvan acciones? Entonces, aquí somos aliados. Y somos mucho más que 20, somos muchos. La cuestión es cómo nos articulamos para que eso haga un cambio, ¿no? Eso es mi invitación. Yo justo quería hablar de eso, Alejandro. O sea, de cómo, como que durante toda la plática hemos estado hablando mucho como de esta parte más reactiva, como de estos son los problemas y esto es lo que estamos haciendo y se debería hacer esto, pero se hace el otro. O sea, ¿saben? Como toda esta cosa como, porque entiendo que hay que apagar fuegos y entiendo que así funciona la vida, pero el título del espacio me parece súper llamativo, porque es eso, ¿no? O sea, ya no hablemos de problemas presentes, hablemos de qué realmente queremos ver, porque ni siquiera tenemos idea qué queremos ver, no sabemos qué futuro queremos, o sea, y entonces nos están contando las historias, las películas distópicas, y nos estamos yendo con, perfecto, entonces, si el futuro no existe, entonces, ya, me quedo en mi casa, ¿no? Y entonces, lo que está pasando aquí es que no nos estamos articulando ni en el presente, pero lo que es peor y lo que es muy grave, no nos estamos articulando para el futuro. O sea, no tenemos las herramientas, no sé cómo llamarles,
yo creo que hasta cae en lo emocional, creo que en algún momento hablaban de eso, ¿no? De la apatía y cómo todo es una reacción emocional. No tenemos las herramientas sociales, emocionales, institucionales, llámale lo que quieran, para organizarnos para el futuro. Entonces la pregunta es, ¿qué carambas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está esa parte relacional con nosotros mismos, con el otro, con los seres vivos, con el todo? ¿Qué es eso que tiene que pasar para que nos organicemos diferente, para que nos podamos sentar a decir qué futuro queremos en 10 años, en 20 años, en 30 años? Y no es un tema de las siguientes generaciones de, pues yo voy a tener mis hijos y mis nietos, no, o sea, esa definición de Brundtland a mí me ha causado mucho conflicto de las siguientes generaciones y nunca nadie habla de que esas siguientes generaciones son, va a sonar muy ridículo, pero no es ridículo, los pajaritos que no han nacido, ¿me explico? O sea, y es justo eso, es ir más allá. Entonces eso, o sea, ¿cuál es el catalizador? Yo sé que es algo relacional, pero ¿qué es? ¿Cómo hacemos que espacios como este sean mejores? O sea, yo sé que es un mal horario, la verdad, que estamos cansados y que venimos de clase y todo, pero veo también mucho desinterés y veo mucho teléfono y veo mucho, o sea, no está haciendo chispa, y eso a mí me entristece mucho porque la oportunidad de hablar del futuro es efímera y es ahora, ¿saben? Entonces, eso, ¿qué es? En su perspectiva, ¿qué es eso? Yo tengo otra duda, igual es un poco relacionada al futuro, porque al principio justo dijeron como que tenía que haber desarrollo sostenible, ¿no? Y pues creo que algo que nosotros vemos mucho en la carrera es que no puede haber desarrollo, o sea, bien, el desarrollo siempre va a ser a costa de alguien o algo más. Entonces, o sea, ¿cómo propondríamos un futuro sustentable con una idea de desarrollo? O sea, básicamente se contradicen las dos. O sea, ¿cómo puede ser sustentable si te quieres desarrollar a costa de otros? O sea, como que no hay forma de desarrollarse si no hay, pues ahora sí que aprovechamiento, ¿no? Ya sea de plantas, animales, otras personas, como ya dijeron. O sea, porque hay gente súper rica, ¿no? Y porque hay gente que justo tiene que trabajar 18 horas en una fábrica para ganar un centavo, mientras que esa gente sigue generando millones. O sea, no sé si me explico un poco, ¿no? O sea, como que, ¿cómo propones un futuro sustentable cambiando la idea de desarrollo? Y bueno, yo justo la pregunta que tengo complementa muchísimo con hacia dónde se está llevando la conversación ahorita y me encanta que hayas puesto sobre la mesa, Lu, esta parte de vamos a ver hacia el futuro y cuando vemos el futuro, ¿qué tipo de futuro vemos? Porque justo lo que yo les quería preguntar es, cuando piensan ustedes en el futuro, ¿qué se imaginan? Y si tienen alguna visión del futuro que nos quisieran compartir. Justo creo que va muy en línea con el queremos articularnos hacia un futuro común, ¿no? O sea, ¿cuál es esta visión hacia la que queramos trabajar? Porque lo que sea que o sea, como dice Alejandro, puedes sembrar una semilla que no sabes qué alcance tiene. Y si hoy podemos articularnos un poco hacia una visión de futuro común, eso es lo que vamos a crear. Bueno, qué buenas preguntas, qué buen turno, qué difícil este turno, pero también pues me alegro mucho que esté relacionado justo con lo que decían sus compañeros y compañeras antes, ¿no? Y contestándote a ti, ¿cómo te llamas? Luisa. Comentando lo que dice Luisa, yo creo que efectivamente, ¿no? Como esta cuestión relacional o sea, combina varias cosas, ¿no? Porque parte de nosotros, al final, ¿no? O sea, de cómo te articulas tú en tus relaciones, cómo te ves como parte
¿no? De tu comunidad y además de tu comunidad como en todos los niveles, ¿no? Partiendo de tu familia y ampliando estos círculos a través de la universidad, no sé, trabajo, terminando pues como ciudadana de un estado, ¿no? Y dices, ¿y cómo nos relacionamos? Pues ahí lo tenemos que, o sea, justo, ¿no? O sea, el cuestionamiento de todo. O sea, yo sé que es difícil y también es como, hace poco leí una cosa muy interesante, ¿no? Sobre el pensamiento crítico, que una de las consecuencias era la pérdida de la inocencia. Y me gustó mucho esto, porque efectivamente, ¿no? O sea, en los comentarios que han aparecido aquí, varias personas aludían a, he leído un estudio tal. Y dices, efectivamente, partamos de la realidad, ¿no? O sea, que para articular este futuro, la realidad que no nos guste, porque no nos gusta, yo creo que a ninguno que estamos aquí nos gusta la realidad y en el otro lado también, pero ¿y qué hacemos si no la conocemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos si efectivamente nos fiamos del TikTok de nuestra tía, ¿no? O del WhatsApp, de la cadena de WhatsApp, en vez de ir a los estudios, ¿no? En vez de, pues, comprobar y poner en cuestión también nuestras propias creencias, nuestros propios sesgos, ¿no? Cognitivos. Y, por ejemplo, una de las cuestiones de acción, que yo entiendo que para mí también, ¿no? Es de las más complicadas, esta proyección a futuro, ¿no? De las consecuencias que podemos tener, es quizás encontrar una vocación, porque no somos gente orquesta, no somos hombres orquesta, no podemos estar absolutamente todo porque colapsaríamos, de nuevo, o nos congelaríamos, como decían antes, o nos colapsamos de, pues mira, lo que mencionaba antes el compañero, de pues ya no voy a hacer nada porque ¿para qué? Entonces, ¿y por qué no vamos a pensarlo como, pues, me apasiona esto y ahí le voy? Sería una solución. O sea, yo no puedo, y además estoy pensando también en el lenguaje, ¿no? De hecho, fíjense, ahora iba a decir, no voy a salvar a la vaquita marina. La palabra salvar, ¿por qué no la quitamos ya de una vez también del diccionario medioambiental? Que es vacía, completamente vacía de contenido. No quiere decir absolutamente nada porque nos remite a estos discursos muy nocivos, ¿no? O lo que antes había dicho otra compañera, los humanos somos una plaga. Otro lugar común tremendo, ¿no? Y muy peligroso también. Entonces, ¿no? Porque nos lleva como a este otro extremo, ¿no? Que sería básicamente el ecofascismo, ¿no? Y dices, ¿y por qué justo no partir de una realidad fea, difícil, pero decir, yo puedo hacer esto? Y me busco mi lugar. Y en este lugar, quizás cuando le reflexiones sobre él, vas a encontrar justo tu forma de relacionarte con el otro. Entre los semejantes, pero con el otro. No sé, se me ocurre. Y sinceramente me da mucha vergüenza admitirlo, no tengo una imagen así de nuevo utópica de un futuro. No la tengo. Sé lo que me gustaría, ¿no? O sea, pero también justo parte de estos deseos personales y de estas preocupaciones que son, no sé, como tus propias manías, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo la biodiversidad, ¿no? O sea, yo diría que la biodiversidad es de mis preocupaciones como principales y, pues, la cuestión animal en general, ¿no? Entonces, yo dirijo mis esfuerzos como ciudadana, como persona, como contribuyente, ¿no? A, pues, estas acciones. No puedo atenderlo todo, todos tenemos nuestros límites, ¿no? Pero regresando a lo que había dicho antes, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, un futuro mucho más biocéntrico, ¿no? Ese es el futuro que a mí me gustaría tener. Bueno, creo que nada más abonar, creo que definitivamente un futuro biocéntrico yo también lo veo, y un futuro que funcione en comunidad, ¿no? Un lugar donde existan las comunidades. Aquí de repente siento que hablamos muy a la ligera de la comunidad Ibero, ¿no? Lo escuchamos para todo, comunidad Ibero, somos parte de la comunidad Ibero. Pero ¿qué es ser una comunidad de verdad, ¿no? O sea, una comunidad es
este grupo de personas que piensan a favor de su comunidad, ¿no? Entonces, para mí creo que eso es bien, bien importante, porque pues también piensas en tu comunidad y piensas también pues en el ecosistema que te rodea, en las personas que te rodean y la verdad es que hoy en día es muy difícil, ¿no? Pensar en esta chica que está en Bangladesh haciendo la ropa que nos pusimos, ¿no? Porque es alguien que está muy lejos, está tan alejado de nuestra realidad que es bien difícil, ¿no? Entonces, una economía local yo vería como un futuro, ¿no? Mucho más local, tampoco 100% local, estaría muy, muy utópico, pero sí algo en lo que en verdad podamos ser parte de una comunidad, ¿no? Yo lo vería como así lo visualizaría, lo sumaría. Y nada más abonar rapidísimo al compañero de allá atrás que preguntó. A mí hay dos frases que me gustan mucho. Una es del Coneval y la otra no sé quién la dijo, pero la uso mucho. Que la primera es que lo que mides es lo que te importa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, el de trabajo decente y crecimiento económico, pues pone el crecimiento económico como nuestro deseo, ¿no? Y yo siempre me pregunto y siempre le pregunto a mis alumnos, ¿qué es lo que queremos? ¿Bienestar o crecimiento económico? No, pues es que el crecimiento económico da bienestar. Ok, pero ¿lo asegura para todos? Y pues creo que todos coincidimos en que no, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos más bien, nos ponemos a pensar primero qué queremos, ¿no? Y entonces pensar tal vez es primero visualizar este futuro para después entender qué queremos, ¿no? Y si no, el PIB no nos soluciona nuestros problemas y no cada año al presidente de cualquier país lo evalúan por su PIB, ¿no? ¿Qué pasaría si hubieran, y cada vez buscan hacer más indicadores de estos, ¿no? Otros indicadores, por ejemplo, cuánta agua hay en el subsuelo, ¿no? ¿Qué tanto lograste reactivar, rellenar los mantos acuíferos? Si ese fuera un indicador con el que evaluaran al presidente de un país o al estado de un país, les aseguro a que encontrarían la forma de hacer que ese indicador saliera bien, ¿no? Pero si no usamos indicadores y si nuestro indicador sigue siendo el PIB únicamente, pues creo que va a ser muy difícil poder adaptar nuestra economía a eso y nuestra política, ¿no? Bueno, ya estamos sobre la hora un poquito, pero yo lo que diría es, hay mucha gente muy brillante trabajando y pensando en el futuro. Un espacio privilegiado para eso son las universidades. Y aquí la verdad es que somos privilegiados de tener el tiempo para pensar en esas cosas. ¿Qué es lo que yo diría? Bueno, contestándole a Rodrigo, no necesariamente hay un trade-off siempre. No necesariamente para que alguien gane, alguien tiene que perder. Hay soluciones de ganar y muy frecuentemente. Y a lo que voy es, las universidades son espacios privilegiados para pensar en el futuro y también para... La realidad es un mosaico de muchísimas realidades. Y hay realidades muy malas, pero también hay realidades muy buenas. Y entonces parte del problema parte del reto es dónde encontramos esas realidades favorables a nuestra visión del mundo futuro. O sea, hay lugares en donde antes había desiertos y ahora son bosques. Hay lugares donde se había acabado totalmente la fauna y ha regresado la fauna. O sea, hay pequeñas experiencias probables. Hay lugares donde antes había guerra y ahora hay paz y hay armonía, donde no había Estado de Derecho y ahora hay. Entonces, la idea es cómo rescatamos esos elementos inspiradores para que nosotros podamos proponer, para que no vayamos a ciegas. O sea, sí hay futuros que podemos visualizar y que podemos proponer y que podemos luchar por ellos. Y entonces, es un poco la invitación es, ¿y tú qué futuro te propones? ¿Dónde vas a buscar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué historia te quieres contar tú? ¿Cómo vas a contribuir a esa historia? Es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo creo que las universidades son lugares maravillosos para eso. Y es posible construir futuros mejores. Perdón, pensé que ya hemos acabado para dar los avisos que tenía, pero sí, no me espero. Bueno, yo tenía una pregunta y mi pregunta iba un poco relacionada a lo que decían de las empresas, que no deberíamos de trabajar en empresas grandes como Coca-Cola y como Pemex, porque pues a mi parecer y en mi perspectiva yo creo que al revés, sí. Siento que Pemex y Coca-Cola son empresas globales que hoy en día mueven al mundo, incluso se podría argumentar que más los gobiernos en sí,
Y pues a final de cuentas yo creo que los futuros sustentables están más basados no en qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Entonces siento que nuestro rol como estudiantes sería insertarnos en ese tipo de empresas para poder cambiar la manera en la que hacen las cosas y para que el impacto que hagan no sea negativo, sino positivo. O sea, por ejemplo, en mi carrera se comenta bastante el hecho de que sí podemos cambiar el mundo o no. Cuando a final de cuentas el mundo sí está cambiando y está cambiando todos los días. Lo que tenemos que empezar a cambiar es los fundamentos por los que se mueve y por dónde se está cambiando. Entonces mi pregunta iba un poco más relacionada a, ¿ustedes creen que los futuros sustentables sea erradicar este tipo de empresas o más bien adaptarlas para que puedan ser parte del futuro sustentable? Yo igual voy a abrir una pregunta que por el tiempo no va a alcanzar a contestarse, pero igual también vendrá con una invitación por si nos da chance de contestarla más adelante. A mí, Alejandro, me gustó mucho el cómo nos llevaste en el tiempo al inicio de esta conversación sobre la parte de cómo nos hicimos un poco más conscientes sobre nuestra relación con el medio ambiente, cómo en los 70s surge esa conciencia y luego cómo en Brasil nos repreguntamos y cómo sale la Agenda 21 y etcétera. Como que la segunda parte, la de crecimiento a desarrollo. Una de las preguntas que nos hemos venido haciendo en la clase de diseño de futuros, que podemos levantar la mano los que venimos de esa clase que estamos aquí muy contentos, es hacer más o menos el mismo recorrido, pero sobre el futuro, ¿no? Sobre cuándo nos hicimos conscientes del futuro como lo conocemos hoy, o sea, cuándo surgió en la humanidad el concepto de futuro como más o menos lo estamos entendiendo. Y es también bastante reciente, no es una relación, o sea que el futuro se puede construir, que no es una extensión de cómo viene siendo, es igualmente reciente y que aparte no es lineal, sino que puede tener múltiples trayectorias, es todavía más reciente, ¿no? Y entonces como que de repente la pregunta que surge va a ser motivo de una, pues no sé si es clase magistral o de un invitado que vamos a tener un poquito más adelante, esto es algo que nosotros estamos descubriendo en esta rama de la civilización en la que estamos. Pero han habido otros experimentos civilizatorios que lograron estar por momentos en equilibrio con su entorno y que lograron tomar decisiones sobre el futuro mientras duró su entorno de civilización y de medio ambiente, que fueron sustentables y que tenían prácticas para ver y decidir sobre el futuro, que parecen ser prácticas que nosotros en esta rama necesitamos aprender. Entonces, como que la pregunta que no creo que alcancemos a contestar, pero sí a dejar, es ¿qué es lo que nosotros tendríamos que aprender sobre otras civilizaciones que lograron tomar decisiones sobre futuros sustentables? Solo voy con la primera y si quieres te paso el micrófono para la segunda. Mira, es interesante, sí, definitivamente es importante pues de repente verte inmerso en esas realidades hostiles, pueden ayudar. De repente creo que te voy a compartir mi experiencia personal, ¿no? Yo entré a trabajar a la Comisión Reguladora de Energía, es quien dicta todas las reglas de cómo funciona la energía en México, y en general pues me tocó toda esta parte de poner las reglas de cómo iban a funcionar las energías renovables, ¿no? Ser parte de este equipo. Y pues todo iba muy bien, ¿no? Viento en popa, todo iba increíble, México iba súper bien y de repente pues me toca este cambio de administración y me vi inmersa en una realidad en la que literal hablaba con la pared todos los días, ¿no? Y me esforzaba y pasé 3 años todavía en esta administración y mi familia sabe cómo me frustraba, ¿no? Porque por más que me esforzaba y por más que habíamos varias personas ahí que estábamos intentando que siguiera esta tendencia, pues Bartlett y compañía en CFE ya habían decidido que el combustorio era lo que se iba a apoyar este sexenio, ¿no? Y después, hasta que pues un día ya no pude más y decidí salir, me di cuenta que pues habían muchísimas otras formas, de repente me ensimismé en esta situación de no, solo aquí en el regulador yo puedo hacer algo, ¿no?
y de repente salgo y hay un montonal de gente haciendo un montón de cosas afuera súper padres, ¿no? Un montón de proyectos, un montón de ideas, un montón de lugares donde yo podía contribuir. Y me quedé pensando, me quedé tan clavada hablando con personas que no querían escucharme, que pues me eché 3 años en eso, ¿no? Entonces sí, o sea, definitivamente de repente, ahora sí que es complicado decir qué va a pasar, ¿no? O sea, tal vez vas a entrar a una empresa y vas a ayudar a sacudir un poco a las personas que estén ahí y quizás algunas van a cambiar, ¿no? Y quizás otras, pues, va a ser un esfuerzo pues, quizás un trayecto de muchas frustraciones, ¿no? Entonces, pues, quizás más bien el mensaje podría ser, pues, como decía Bese, busca una trinchera, ¿no? Algo que te guste, algo que te apasione y después encontrar la forma. Y quizás entrar a Coca-Cola si lo que te apasiona es la contaminación de los plásticos, por ejemplo. Pues entro a Coca-Cola y encuentro la forma de que hagan una economía circular y que vuelvan a meter vidrio en vez de plástico. Y si después de un tiempo ves que no va por ahí, pues tal vez después entras a una asociación civil que está exigiendo al gobierno que exija, bueno, que establezca una ley para prohibir los plásticos, pues un solo uso, no sé. O sea, quizás van a haber caminos, quizás algunos los puedes intentar, van a ser más fáciles que otros y lo importante siempre es estar encontrando por dónde sí, ¿no? O sea, sí hay por dónde, nada más de repente, pues, es buscar lo que más se adapte también a tu personalidad, ¿no? Da para otra charla de 1000 horas tu pregunta, pero yo lo que diría es, bueno, a lo mejor cerrar con, ya que estamos en el área de reflexión universitaria, con una actitud como franciscana, ¿no? O sea, San Francisco decía, bueno, cierro los ojos, respiro y veo la grandeza de la naturaleza y esa grandeza me impulsa a agradecer por lo que tengo. Pero yo lo que diría es, hay que estar con los ojos abiertos, hay que contemplar, hay que tener una actitud contemplativa para reconocer aquellas cosas buenas de la vida, esos futuros posibles que sí pueden hacerse realidad, ¿no? Ahora, y el gran reto del desarrollo es cómo saber o cómo tener la capacidad de lo que en un contexto funciona, poderlo traer a tu contexto sin rescatando aquello y siendo respetuoso de las formas de tu contexto. El gran reto del desarrollo es cómo lo que funciona en un lugar puede ser replicado en otro, pero respetando la cultura y respetando otras cosas de contexto importantes. Oigan, muchísimas gracias por su paciencia. Son las 8 y les agradecemos. Muchísimas gracias a nuestros tertulianos, Beselina, Valeria, Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por su reflexión, por su pasión y por estar aquí. Yo siempre le digo a mis estudiantes que detrás de todos los movimientos sociales, detrás de todo lo que sucede en la historia, hay ideas. Las ideas son muy importantes. Las ideas, el capitalismo inició como una idea, el feminismo también. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es generando ideas que en el futuro pueden tener un cambio. Entonces, pues muchísimas gracias y un aplauso para ustedes también. Y solo un aviso, porfa, antes de que se vayan, si quieren tomar acción ya y aquí, recordarles que hay asociaciones estudiantiles, Cambio es la asociación estudiantil enfocada en medio ambiente y el SDG Hub es una asociación que forma parte de las Naciones Unidas, hay una sede aquí en la Ibero y pues buscan promover los objetivos de desarrollo sostenible, tienen un proyecto que hoy nos iban a platicar de él pero no pudieron venir, la Ibero ya lleva algunos meses criando abejitas y está el próximo 3, 10 y 17 de noviembre se va a crear el primer santuario para polinizadores aquí en la Ibero, creado 100% por alumnos de aquí de la Ibero, de la asociación Cambio. Entonces, pues los están invitando a todos, dicen que va a haber cumbia, pizza y mucha tierra que arreglar para los polinizadores. 3, 10 y 17 de noviembre, aquí traigo el QR si alguien lo quiere ver para inscribirse y pues bueno, es una invitación abierta a todos, a cualquiera de los 3 días que puedan ir, creo que va a ser bastante bueno y pues no paren de buscar estas opciones que ustedes mismos en estas asociaciones crean y pues que están abiertas para todos.
Gracias.